Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? I lift my eyes to the hills. From where does my help come from? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. The Lord will keep you from all evil. He will keep you for life. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. The Amén. Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amén y amén. Demos gracias a Dios por su Let us thank the palabra. Lord for his word. Oremos, amados. Let us pray. Amantísimo Dios, Beloved Padre Father, Celestial, Celestial en Father, el nombre poderoso de tu Hijo amado in the Jesús, powerful name of your beloved Son en Jesus, esta hora, Dios del cielo, te damos gracias in por this tu hour, palabra, God of heaven, we give you thanks Gracias, for your word. Dios. Thank you, Lord, porque sabemos because we know que ella no retorna vacía, that it does not return back void, sino que hará el efecto but that it will do the effect por la cual tú la has enviado, in Dios. for which you have sent it. Continúa añadiendo bendición a ella, Dios Continue Padre. adding blessing Padre, to mira it. a cada uno de nosotros, Father, Dios. look at each and every one of us. Ayúdanos a entender Help us to understand lo que tú quieres hablar en este día, what you would Dios. like to speak to us Afina on this nuestros day. oídos Align our para que el ears pueblo pueda escuchar tu voz so that the people are able to listen to your y voice no la mía. and not mine. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, oramos agradeciéndote, we Padre. pray being thankful. Amén. Amen. Y amén. Amen. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, You may be amados. seated. Bendito sea el nombre de Cristo. Blessed be the name of Christ. Gloria sea el nombre de Jesús. Amados, esto es interesantísimo, este salmo. This Psalms is very interesting. Sabemos que es un salmo muy conocido. We know that it is a psalm that is very Y known. estoy seguro que la mayoría aquí ya se lo sabe de memoria. And I'm pretty sure you all know it by memory. Lo interesante And the interesting es que este es un cántico, amados. is that this is a song. Es un cántico que se le conoce como cántico gradual. It is a song that is known as the song, a gradual song. Quiere decir que está diseñado That- para nosotros elevar nuestra alma. It means that it is designed for us to elevate our souls, Oiga bien, para elevar nuestra alma. to take our soul. Una de las palabras que se utiliza And one of the words that is utilized en este salmo in this Psalms, es una palabra hebrea que se conoce como ma'ala, it is a Hebrew word known as malach, que significa escalón o escalar. which means a step, degree. Significa un ciclo de ascensión, It represents the cycle of ascension, o sea, de elevarse. to elevate. En otras palabras, In other words, este salmo está diseñado this psalm is designed para nosotros elevar nuestra conciencia so that we are able to elevate our conscience y aprender and learn a ver al mundo to see the world y la existencia and existence desde un punto de vista diferente. from a different point of view, O sea, desde un punto de vista más elevado. from a different point of view that it's more elevated. Entonces el salmista comienza diciendo, So then the psalmist begins saying, hablando, speaking, alzaré mis ojos a los montes. I will lift up my eyes to the mountains. Yo sé que usted
está cansado de leer esto numerosas veces. I know you've read this numerous times. Sé que lo ha leído muchas veces, I ¿verdad? know you have read this numerous times. No sé si en alguna ocasión usted se ha preguntado And I don't por know qué if at any los occasion montes. you have asked yourself, why the mountains? ¿Por qué los montes? Why the mountains? Si el salmista dice que su socorro viene del Señor, If the psalmist says that his help comes from the Lord, ¿por qué el salmista está haciendo referencia a los montes? why is the psalmist referring himself to the mountains? ¿Por qué no hace referencia al cielo? Why doesn't he make reference to the Porque heaven? su refugio viene del Señor. Because his refuge comes from the Lord. ¿Estamos aquí? Are we here? Su refugio viene del Señor. His refuge comes from the Lord. ¿Por qué entonces hace referencia a los montes y no al cielo, por ejemplo? So then why does it make reference to the mountains and not heaven? ¿Alguien se ha preguntado eso aquí? Has anyone asked Lo themselves that? interesante de esto es, The interesting about this is, ¿usted sabe por qué los montes? do you know why the mountains? Porque los montes son la parte más alta en el mundo terrenal. Because the mountains is the most high part of the world. En el mundo terrenal, los montes son el lugar más elevado. In the world, the mountains are it's the most elevated place. Hay montes en algunas naciones, en algunos pueblos, There are mountains in some nations que al usted subir a ellos, that as you go up to them, siente la atmósfera diferente. you feel a different atmosphere. Inclusive están hasta entre las nubes. And they're amongst the clouds. Quiere decir entonces Which means que lo primero que el salmista quiere dejar claro aquí es that the first thing the psalmist is trying to leave clear here, que no es una invitación para desconectar lo espiritual that it is not de lo terrenal. It is not an invitation to disconnect the spiritual from the earthly. Amen. Más bien, esto es but this is for, una invitación this is an a invitation recordar to remind que you aún la creación that even creation reconoce que recognizes tiene que elevarse that it has to be elevated hacia su creador. to his creator. En otras palabras, In other words, esto es una simbología this is a symbol de cómo el mundo físico of how the physical world se encuentra con el mundo espiritual. finds itself with the spiritual O world. sea, aún la creación Even creation tiene el deseo has the de desire acercarse a su creador de to alguna get manera. u otra. closer to the creator in one way or another. Aunque por alto que sea una montaña, no lo alcanzará. Even though as high as the mountain might be, you will not reach it. Por eso es una simbología. But it is just a symbol, Porque si el salmista dice, because if the psalmist says, mi socorro viene del Señor, my help comes from the Lord, entonces, therefore, ¿por qué no miras al cielo? why don't you look at the heaven? Alzaré mis ojos a los montes. I will look up to the mountains. Qué interesante. How interesting this is. Pero la realidad de esto es But the reality of que this hay un is gran misterio en los montes. that there's a great mystery. A través de la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Through the Bible, we are able to find many examples. Podría mencionarle algunos. I can mention some. Por ejemplo, Abraham For example, Abraham viajó 3 días de camino traveled 3 days hacia la tierra de Moriah to the place of Moriah para obedecer a Dios, to obey God, para sacrificar a to Isaac allá sacrifice en ese monte. Isaac in that Qué mountain. interesante. And how interesting. ¿Por qué no lo hicieron en otra parte? Why didn't they do it somewhere else? 3 días de camino They traveled 3 days para sacrificarlo en la montaña to de... sacrifice him Moriah. in the mountain. También podemos ir más adelante. Moisés And we can see Moses. recibe los mandamientos He receives the commandments en el monte Sinaí. in Mount Sinai. Jerusalén, la ciudad santa, Jerusalem, se encuentra en un lugar elevado también. The holy places found itself in a high place as well. Jesús mismo And Jesus himself, acostumbraba subir al monte. he was accustomed to go up to the mountain. En ocasiones se llevaba a los discípulos And on occasions he would take the para disciples enseñarle la palabra to teach them the word en el monte de los olivos. in the mountain of the olives. De ahí salió el sermón del monte que conocemos, And this is where we see the psalm of the of the mountain, mountains que nosotros conocemos. that we know. Eh,
a veces se iba solas a orar al monte. And sometimes he would go by himself to pray to the mountain. Podríamos encontrar un sinnúmero de ejemplos We are able to find many examples de casos of donde Dios cases se manifestaba en los montes. where the Lord would manifest O sea que hay un himself. misterio, una conexión So there's a mystery and a connection con los montes, with the mountains, con lo alto with the high, y el Dios que nosotros le servimos. and the God that we serve. Entonces el salmista comienza haciendo conciencia So then the psalmist begins having conscience para que nosotros podamos entender en esta escritura so that we are able to understand in these scriptures que es un llamado that it is a calling a nosotros elevar nuestra alma al so that Señor. we are able to elevate our souls to the Lord. Oiga, elevar nuestra alma al Señor. To elevate our souls to the Lord. Y él comienza reconociendo la grandeza del Señor. And he begins recognizing the greatness of Y él God. continúa y hace una pregunta And he continues and asks a y question. dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? And asks, where does my help come from? Por esto es más que una pregunta. But this is more than a Es question. más como una afirmación. It is an affirmation. Es más como, lo podemos interpretar como una afirmación. We are able to interpret it as an affirmation. Por eso es que él mismo contesta esa pregunta. And this is why he himself answers the question. Diciendo, mi socorro viene del Señor. Says that my help comes from the Lord. Entonces cuando el salmista está declarando esto, So when the psalmist is declaring this, alzaré mis ojos a los montes, I will lift up my eyes to the mountains. está diciendo, He is saying, elevaré mi conciencia, elevaré mi alma I hacia will el elevate Señor, my conscience, my soul to the Lord. más allá And furthermore, de la materia, of the material, más allá de lo físico. more than the material, than Y the luego physical. afirma And then he que su affirms socorro viene del Eterno. that his help comes from the ¿Alguien eternal. está entendiendo esto? Is somebody En understanding? otras palabras, In other words, es una declaración it is a declaration que el salmista está diciendo that the psalmist is saying o está declarando or is que declaring su socorro, that his help, su sustento, his sustain, su protección his protection viene mucho más allá comes furthermore de aquello que es físico. than that in which is physical. O sea que es una afirmación de confianza. So it is an affirmation of trust. Es una afirmación de que su confianza It is an affirmation that his trust está en el Señor. is in the Lord. Llámese lo que sea que él necesitare, Whatever it might be that he might need, su sustento, His su help, ayuda, his help, todo está depositado en el Señor. everything is deposited in the Lord. Él hace una pregunta, pero no es una pregunta como para mostrar que hay espacio para una duda, He asks this question, but not because there's space for any doubt, sino como una afirmación. but as an Mi affirmation. socorro viene del Señor. My help comes from the Lord. ¿Alguien está entendiendo esto Somebody aquí? understanding me here? Es interesantísimo esto, And it is interesting porque él continúa diciendo, because he continues saying, no dará tropiezo a tus pies, no dormirá tu cuidador. he will not let your foot be moved. He will keep you, will not slumber. He Dice- who keeps you will not slumber. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not let you slumber. El salmista declara, And the psalmist declares, no se dormirá el que te guarda. he will not, the one who keeps you will not sleep. O sea, en otras palabras, In other words, él está diciendo, he is saying la supervisión del Eterno the supervision of the eternal para con tu vida for your life will be active todo el tiempo. all the time Todo el tiempo. Porque Él no duerme. because he does not sleep. Él no se duerme como duerme un guardia humano He does not sleep as a human guard might. o como un fall asleep. security guard que tienen que cambiarlo cada ciertas horas Or as a security guard that has to be changed certain hours. y como quiera se duerme. And regardless, he still sleeps. ¿Alguien me está siguiendo? Is somebody following El me? Dios que nosotros le servimos The God that we serve no se duerme. does not go to sleep. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es interesante, amados, And this is interesting porque este verso because these verses
está diseñado para infundirnos aliento. It is designed to give us hope. Yes. No se dormirá el que te guarda. He will not fall asleep, the one who keeps you. Oiga eso. Esto es muy interesante porque me llama mucho la atención. And this caused a lot my attention. Porque en el Salmo 44, si leemos este Salmo, Because if we read Psalms 44, versículos 23 y 24, verse 23 and 24, el salmista acaba de decir the psalmist finished saying que no se dormirá el que nos guarda. that the one who keeps us will not sleep. Pero oiga lo que dice este Salmo aquí. But listen to what this verse says here. Dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Awake, why are you sleeping, O Lord? Rouse yourself. Do not reject us forever. Why do you hide your face? Why do you forget our affliction and oppression? Este Salmo, el 44, In this Psalms 44, se escribe durante un exilio it is written during the exile del pueblo de Israel, of the people of Israel, donde aparentemente Dios se había olvidado del pueblo de Israel. where apparently the Lord had forgotten the people of Israel. O sea que algunos llegaron a pensar So some thought que como ellos estaban pasando aflicciones, that as they were going through affliction opresión, or oppression, momentos difíciles difficult moments de parte del enemigo, ¿verdad? from the enemy, Ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. they thought that the Lord had forgotten them. Pero ciertamente But surely, sabemos nosotros, we know, por las escrituras, due to the que scriptures, independientemente de lo que el pueblo de Israel estuvo atravesando, that independently from what the people of Israel were going through, Dios siempre estuvo pendientes a ellos. God was always attentive to them. Dios siempre estuvo supervisándolo. He was always supervising. Si vemos este verso, And if we see this verse, dice el salmista, the psalmist says, pidiéndole a Dios que despierte. asking God to awake. ¿Cómo es entonces How is it then que en un salmo dice, that in one psalmist says, no se dormirá el que te guarda, he who keeps you will not fall asleep? y en este otro está diciendo despierta? And then in this other one it is saying awake. Sabemos que fueron escritos en diferente tiempo, diferente contexto histórico y todo. We know that it was written in different times, in different contexts. Pero cuando hacemos una comparación But when we do a comparison y leemos este verso and we read this verse del Salmo 44, of Psalms 44, está haciendo una alusión a Dios esconder su rostro. it is doing An allusion. an allusion of God hiding his face, Oiga bien, a Dios esconder su rostro. to God hiding his face. Cuando hablamos de Dios esconder su rostro, And when we speak about God hiding his face, este es un principio, amados, que no podemos. see, Mientras el rostro de Dios while the face of God está en nuestras vidas, is in our lives, oiga bien esto, listen well, tenemos acceso a todos esos atributos de Dios. we have access to all these attributes of God, Quiere decir que esos atributos son como un cerco alrededor de nuestras vidas. which means that these attributes are a wall around us, Una cobertura a nuestro alrededor. a coverage around us. Oiga bien esto. And listen well. Entonces, cuando hablamos de que Dios escondió su rostro, So when we read that the Lord hid his face, estamos hablando we are speaking de algo que no se puede tomar ligero. about something that we cannot take very light, Significa que ese cerco ha sido removido which means that this coverage has y been y removed, que esos atributos and that these attributes de Dios of God han sido retractados. have been retracted. ¿Alguien me está entendiendo todavía? Somebody's still understanding me. Quiere decir, amados, And this means, beloved, que nosotros that we tenemos que tomar eso muy serio.
We have to take this very seriously. Inclusive dentro de eso And inside of this, hay algo que se le conoce como la gracia común. there's something known as the common grace. Oiga eso, la gracia común. The common El grace. sol sale para todos. That the sun comes out, shines for El everyone. oxígeno que está en el aire, The oxygen that is in the air, aún los malos lo respiran. even the bad people Take advantage, or they breathe it. they breathe it, right? So en otras palabras, So in other words, quiere decir this means que la gracia común, that the common grace, aún los malos le toca. even bad people reach it. Imagínese usted, So imagine yourself, para cada uno de for nosotros, each and every one of us, que somos hijos de Dios. that we are children of God. Oiga, cuando dice no se dormirá When it el says, que te guarda, he who keeps you will not sleep. significa And this que means su rostro estará ahí presente, that his face will be there present. que habrá una cobertura de parte de Dios, That there will be a covering from the Lord que su gracia, of his que grace, su favor, and that his que su favor, misericordia his mercies estarán a nuestro alrededor. will be around us. ¿Alguien entendió eso aquí? Somebody understand that? Todos esos atributos de parte de Dios All these attributes from the Lord estarán ahí para nosotros. will be there for us. Entonces, cuando el salmista declara, So when the psalmist no se declares, dormirá el que te guarda, he who keeps you will not sleep, está diciendo he is saying la bondad de Dios, el favor de the Dios, favor of God, la misericordia de the Dios mercy of God estará ahí will be there presente en Present. cada una de nuestras vidas. in each and every one of our lives. El punto es, amados, And the point is, beloved, que si nosotros nos vemos that if we see ourselves sin esos atributos, without these attributes, entonces corremos peligro. so then we are in danger. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios esconde su rostro, Because when the Lord hides his face, las cosas se tornan feas, amados. things turn bad. Pero el salmista está diciendo, no se dormirá el que te guarda. So the psalmist is saying, he who keeps you will not No sleep. sé si usted entiende eso, I don't know if you understand this, pero está diciendo que todas esas cosas but he is saying that all of these things nos cubrirán. will cover us, Oiga, constantemente. will cover us constantly. Luego continúa diciendo en el versículo número 5, And then on verse number 5, he continues saying, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. the Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand. Me encanta este versículo, amados. And I love this verse. Es una afirmación de que ciertamente Dios es nuestro guardador. It is showing us that the Lord is our keeper. Pero hay un principio muy importante aquí. But there is a very important principle here Mire, amados, que nosotros tenemos que entender that we have to y understand siempre recordar and always y remember reflexionar en él. and reflect on it. Dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. It says that the Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand. Oiga eso. ¿De qué manera podemos interpretar que el Señor es nuestra sombra a la mano derecha? So how are we able to interpret that the Lord is our shade on our right hand? Primeramente tenemos que recordar First off, we have to remember que una sombra that a shadow no tiene poder por sí misma. does not have power for itself. Y desde este sentido, And from this sense, lo que esto quiere decir es what this is saying is que la sombra hace lo mismo that the shadow does the same thing que hace lo físico. as to what the physical O does. sea, hace una copia de lo que hace lo físico. It is a copy of what the actual physical is doing. ¿Alguien entendió eso? Does somebody O sea que understand la that? sombra se va a mover So the shadow is going to move conforme a cómo se mueva lo físico. as to the physical, as to how the physical moves. No sé si alguien me está I don't entendiendo know if todavía. somebody's understanding. Pero de igual manera, But in the same way, así como nosotros buscamos a Dios, as we seek the Lord, así mismo Él se acerca a nosotros. the same way he will get close to us. Acercaos a mí Get closer y to yo me me, acercaré a vosotros. and I will dice, get ¿verdad que closer sí? to you. Quiere decir And this means que a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, that as we get closer to God, Él se va acercando a nosotros. he will get closer to us. A medida que nosotros
nos movemos para con Dios, as we move with God, así mismo obrará Dios para con nosotros. the same way He will work within us. Así como nosotros obramos con nuestro prójimo, And as we are with our neighbor, así mismo obra Dios para con nosotros. the Lord will work with you. ¿Alguien está entendiendo Is eso? somebody understanding that? O sea, la sombra So the shadow traerá una manifestación will create a manifestation simplemente de lo que nosotros hacemos. simply of what we are doing. Si nosotros nos acercamos a Él, So if we get close to Him, Él se acerca a nosotros. He will get close to Si us. nosotros obramos bien para con Él, So if we work good as to with ciertamente Him, tendremos recompensa de parte de surely we Dios. will have a reward Ahora, from the si Lord. nos alejamos de Dios, So if we leave God, automáticamente Él está lejos de nosotros. automatically He is apart from us. ¿Alguien está entendiendo Is esto? somebody understanding this? De igual manera, amados, In the same way, beloved, como nosotros tratamos, obramos as we treat and work a nuestro prójimo, with our de neighbors, esa misma manera, the same way Dios obrará en nosotros. the Lord will work with Dios us. obrará en nuestras vidas. The Lord will work in our lives. ¿Alguien está entendiendo eso? Somebody understanding? Quiere decir, amado, And this means, beloved, que Dios es una sombra en este sentido. that God is a shadow in this sense. Puede ser muy bueno It could be very good para los buenos for the good, y puede ser malo and it could be bad para los malos. for the bad. Es por esto, amado, que el apóstol Pablo, And this is why the Apostle Paul, hablando a la iglesia en Galicia speaking to the church de los Gálatas, of the Galatians, le dice, insensatos. Le dice, ustedes no saben que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. so you don't know that what the man sows, that he will reap? Hay gente que conoce eso como karma, ¿verdad? People know this as karma. Pero ciertamente es un principio espiritual, amado. But surely it is a spiritual principle Que lo que nosotros hacemos en el mundo físico that what we do in the physical world tiene un efecto en el mundo espiritual. has an effect in the spiritual Por world. eso el salmista comienza diciendo, And this is why the psalmist begins saying, alzaré mis ojos a los montes, I will raise my eyes to the mountains, queriendo enseñar wanting to teach que hay que elevar la conciencia that we have to elevate our consciousness mucho más allá de la materia, furthermore than the physical, sin desconectarnos de la realidad donde without estamos being viviendo. disconnected to the reality that we are living En in. otras palabras, In other sí, words, estamos en el mundo, yes, we are in the world, pero no somos de este mundo. but we are not from the world. Estamos aquí de viaje. We are here Estamos traveling. aquí como peregrinos. We are here traveling. Estamos asignados And we are assigned a un cuerpo to a body con una misión en esta tierra. with a mission on this earth. Siempre he dicho And I always que say no somos un alma con un cuerpo, that sino, we are not a soul with a body o un cuerpo con un alma, sino un alma or a body with a soul, asignada a un cuerpo but a soul assigned to a body para estar aquí en la tierra to be here on earth por un tiempo determinado. for a determined time. ¿Alguien está entendiendo Somebody esto aquí? understanding Alabado me sea el here. nombre del Señor. Oiga, bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ahora bien, continúa él hablando. So he continues speaking. Versículo número 6. Verse number 6. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Oiga bien, Jehová te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Esto es interesante este verso, And this is very interesting porque hay dos partes aquí. because there are two parts here. ¿En qué sentido nos guarda el Señor In what sense does the Lord keep us? de la mala inclinación que existe en el ser humano? Of the bad inclination that exists in the human being. Oiga, ¿con qué tiene esto que ver? Listen what this Con la has to do mala with. inclinación que existe en nosotros. With the bad inclination that exists in us. ¿Cómo es eso? And how is this Bueno, possible? primeramente a través de la oración, cuando lo First, buscamos, Through the prayer when we seek Him y a través de su palabra. and through His Word. Cuando nosotros hacemos nuestra parte When we do our part de buscarlo to seek en Him la oración, in prayer, de buscarlo to seek Him en la palabra, in the Word, entonces Él nos está guardando. then He is keeping us.
El Espíritu Santo se encarga The Holy Spirit will be in de charge llevarnos of a toda verdad y a toda to justicia, take us to all truth and justice, de guardarnos de nosotros mismos, to keep us from ourselves, de la mala inclinación, of the bad inclination, de la yinjara, of ayin hara, la mala inclinación, ¿verdad que bad sí? inclination. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también dice, Él guardará tu alma. Fíjese que hay un punto y coma y dice, Él guardará tu alma. But it also says that He will keep your soul. Oiga bien esto. Listen Aquí well. se está refiriendo And it is a la referring here salvación de nuestra alma. to the salvation of our La soul. salvación de nuestra alma. The salvation of our soul. Cuando nosotros hacemos nuestra parte When we do our part de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, to seek the Lord as He is still able de to be found, acercarnos a Él, to get close to Él se Him, acerca a nosotros. He will get close to De us. buscarlo a Él And to seek Him en la oración, en la palabra, in prayer and in the Word, Él se acerca a nosotros. He will get close to us. Y ahí viene la salvación. And this is when salvation comes. De ahí viene la salvación. From here, salvation comes. De acercarse a Él. To get close to Him. ¿Alguien está entendiendo Is eso? somebody understanding me? Entonces cuando dice, Él guarda tu alma, So when it says that He keeps your soul, está hablando He is speaking no solamente en este tiempo, not only in this time, pero está hablando del mundo por venir. but He is talking about the world to Está come, hablando de la salvación eterna de nuestra alma. of the eternal salvation of our souls. A veces nosotros nos preocupamos, ¿verdad? And sometimes we get worried Por las cosas físicas. of physical things. Y ciertamente sí tenemos que tener cierto nivel de responsabilidad. And surely we are to have certain levels of responsibilities. Pero ¿sabe algo? But do you know what? Dios está más interesado en nuestra alma que en cualquier otra God cosa. is more worried about our souls than anything else. Es por eso que a veces no nos explicamos And this is why we don't explain cómo hay ourselves. gente joven que parte. How are there young people that Ay, die? wow, que se murió un niño, que se murió A kid died. una persona joven. A young person died. Pero ¿sabe algo? But do you know what? Como Dios es eterno, As the Lord is Él eternal, conoce la eternidad. He knows eternally. Nuestra historia, nuestra vida para Él es una historia. And our lives to Him is a story. Entonces, amados, So, beloved, nosotros pensamos, obviamente somos seres humanos we believe, obviously, we are human y beings sentimos por And we ese feel cuerpo físico. for that physical body. Pero en los ojos de Dios But in the eyes of God, está buscando salvar He is El alma. seeking to save the soul. el alma, amados. The soul, beloved. Y ese es un misterio que nosotros nunca llegaremos a comprender And this is a mystery that we will never be able to comprehend al 100%. 100%. Porque las cosas ocultas le Because things pertenecen that al are Señor. hidden belong to the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. Es por esto, amados. And this is why, beloved, Vuelvo y repito, el salmista comienza the psalmist begins haciendo referencia doing reference a algo terrenal to something que se eleva hacia physical lo that alto. is elevated. Entonces este salmo So this es un psalm, llamado it is a calling a elevar nuestra conciencia espiritual for us to elevate our spiritual y ver las consciousness cosas más allá del and mundo see físico things furthermore than the physical world sin desconectarnos without being disconnected de la realidad of de reality que estamos en este mundo that we are in this world y no somos de este mundo. and we are not of this world. Alabado sea el Gloria a nombre del Dios. Señor. Bueno, para culminar, So that we can finish, voy a compartir el versículo número 8. I'm going to share verse Con number 8. con eso finalizamos. Amén. And with this we finalize. Dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amen. Amén. Oiga, un pequeño salmo, amados. A small psalms. Está lleno de contenido. Hay mucho más que podríamos hablar ahí. We are able to speak more about this psalms. Pero ¿sabe algo? But do you know what? Si algo podemos reflexionar en este día de este salmo, If we are to reflect on something in the psalms, es que tenemos un llamado de parte de Dios is that we have a calling from the Lord a elevar nuestra conciencia espiritual to elevate our spiritual consciousness más allá furthermore de lo físico, than the physical, más allá de lo material. furthermore than the
material, sin physical, desconectarnos without being disconnected de la realidad of the reality de que estamos en este mundo, that we are in this world, pero no somos de este but mundo. we are not of this world. Estamos aquí We are here simplemente simply por un tiempo determinado for a determined time y con una asignación aquí en la tierra and with an assignment here on earth hasta que el Señor till the Lord venga por nosotros. comes for us. ¿Alguien entendió eso? Somebody understand that? Oiga eso, hasta que el Señor venga por nosotros. Till the Lord comes for us. Así que, amados, con esta So, reflexión beloved, with this reflection, lo dejo. I will leave you. Cada vez que usted lea este salmo, And every time you read this Psalms, acuérdese que remember estamos llamados that we are a called elevar nuestra conciencia to elevate our conscience más allá del mundo físico, furthermore than the physical world. entendiendo la realidad en la que estamos Understanding viviendo, the reality that we are living in, elevarnos mucho más allá. but to elevate ourselves furthermore. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta palabra So let us thank the Lord for this word y pedirle al Señor que Él sea haciendo que esta palabra haga eco en nuestro espíritu, en and nuestra asking the alma. Lord that the Lord may help us to echo with this word. Demos gracias a Dios. Let us thank the Lord. Oremos y ahí podemos ser despedidos después. Demos gracias a Dios.